Bueno, comenzamos entonces. A todos los presentes les damos la más cordial bienvenida a este nuevo minicurso, segundo minicurso del año 2022 de este directorio. Hoy me acompaña Inés, que ahí abajito dice Soche, Alejandra Tapia, que es nuestra directora también, y nuestra presentadora Estefi Orellana, que ahí Alejandra en un ratito más la va a presentar. Partimos agradeciendo siempre a nuestros socios regulares, socios estudiantes y a nuestros socios institucionales, como son la Universidad de Antofagasta, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad de Concepción, la Universidad Católica del Maule y la Universidad del Biobío. Y esperamos pronto tener 2 a 3 socios que ya estamos ahí, que esperamos pronto sean nuestros socios. No vamos a decir nombre para que ojalá resulte, pero ya pronto esperamos compartirles esa buena noticia. Agradecemos también a Reuna y a esta alianza que realizamos, porque gracias a ellos podemos también hacer mayor difusión de la estadística y poder hacer este mini curso con estas herramientas que nos proporcionan. Y bueno, dejarlos cordialmente invitados también a nuestro primer evento presencial, que son las Jornadas Nacionales de Estadística, que todavía nos queda plazo. Extendimos el plazo hasta el 5 de esta semana para que puedan enviar sus trabajos y vernos allá en un evento presencial. Y tenemos también programado una tercera versión del workshop de contribuciones de posgrado para los estudiantes de posgrado, tanto de magíster como doctorado, que quieran participar, que esto lo estamos pensando en el segundo semestre para todos aquellos que quieran participar. ¿Ya? Espero que esta sesión, y bueno, continuamos la otra semana, sea bastante provechosa. En nombre del directorio, le doy las gracias a Steffi por aceptar la invitación de este mini curso y por presentar, obviamente. Y dejo con usted entonces a Alejandra, que la va a presentar. Bueno, gracias Yolanda por la presentación, ¿cierto?, de la Sociedad Chilena de Estadística. Bueno, Steph es ingeniera agrónoma y magíster en recursos naturales, ya por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Trabaja como científica de datos en temas ambientales, cambio climático y datos espaciales. Es aficionada a los nuevos lenguajes de programación, visualización de datos, le gusta también bastante enseñar, y es parte de comunidades que acercan la programación a mujeres y disidencias, ¿ya? Es coorganizadora de R-Ladies Santiago y P-Ladies Valparaíso. También quisiera destacar su participación reciente en el UseArt 2022, con el tema de visualizaciones efectivas, y también comentarles que es instructora de Tidyverse certificada por la RStudio. Por lo tanto, tenemos una gran panelista que va a compartir con nosotros sus conocimientos. Y bueno, después también pueden tener su contacto y realizar preguntas al final de la sesión. Muy bienvenida, Steph. Para mí es un agrado, una compañera de las R-Ladies Chile. Por lo tanto, muy feliz de tenerte acá. Sí, ¿me escucho bien? Sí, que a veces hablo un poco bajito. Sí, les quería dar la bienvenida. Muchas gracias, Ale, por la presentación. Y primero voy a partir con un pequeño así como disclaimer. Y es que este taller, la idea es que... Escucho ahí un micrófono abierto. La idea de este taller es que podamos aprender, yo creo que más de datos espaciales que de estadística, porque yo no soy especialista en estadística, pero sí les voy a mostrar cuáles son los principios básicos para trabajar con datos espaciales y luego aplicar métodos estadísticos, que muchas veces el problema, y yo creo que a ustedes quizás les ha pasado con sus propios métodos como no espaciales, el problema es llegar a la conformación de los datos para aplicar un test, y el test se evalúa con un p-value o algún tipo de parámetro muy pequeño. Entonces nos damos muchas vueltas programando para llegar como a la conformación.
Y con los datos espaciales ocurre un poco eso, que el problema son los diferentes tipos de formatos que debemos utilizar. Y entonces la idea sobre todo de esta primera sesión es que podamos como interiorizarnos en los diferentes tipos de datos espaciales. Para eso me gustaría que quizás en la parte de preguntas y respuestas se va a llenar un poco, porque ya que no pueden usar el chat, me digan si es que tienen alguna base como sobre datos espaciales o no conocen nada. Y también si es que tienen alguna base de R o de programación, o vienen como de un mundo muy aparte. Así que no sé si va a resultar esto. Ya, estoy recibiendo a alguien que tiene conocimientos con GeoJSON y R. Pregunta y respuesta, al menos a mí me sale abajo si es que están en como en el lugar del chat, pero ahora dice pregunta y respuesta. Ya, alguien me dice ahí, nada de datos espaciales, pero buena formación en R. Muy bien, entonces te va a hacer muy bien este curso. Si conoce y tiene conocimientos de R, poco conocimiento geoespacial, conocimientos básicos, iniciales, nada de conocimiento de datos espaciales y conocimiento básico de R, geoespacial poquito, Python nomás, conocimientos de R y RStudio. Estoy mirando muy rápida todo lo que tienen por ahí. Casi por ahí veo como la tendencia a que conocen de R, pero no conocen de datos espaciales, entonces para ir haciendo un poco más énfasis en ciertas diferencias. Ya, alcancé a leer todo, pero leí muy rápido. Entonces, les voy a compartir como una pequeña presentación. A todo esto voy a generar, quizás en vivo, un repositorio de los datos, porque no alcancé a subirlo porque voy a contar una infidencia y apareció, no sé si se han enterado mucho, si están como en el mundo de R, pero yo solía hacer mis presentaciones en R Markdown, que es como la forma oficial de hacerlo, y hace un tiempo R Markdown cambió a una librería que se llama Quarto. Entonces, para hacer este taller como fresquito, decidí usar Quarto, entonces aprendí estos últimos días a usar Quarto, y ahora van a ver como mi presentación en un paquete de R que se llama Quarto. Así que espero que todo funcione. Voy a acá y voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver si es que todo funciona. ¿Dónde estoy? No veo mi compartir pantalla ahora. Ya, ahora sí. Voy a compartir toda mi pantalla. A ver, todas mis cosas, mi escritorio y todas mis cosas feas. Ya, entonces pueden ver mi presentación, ¿sí? ¿Alguien que lo diga? Sí, No, sí. no. Ya, muy bien. Ya, entonces, bienvenidos después de todo este disclaimer a este curso que le llamé Análisis Espacial con R, porque también lo quise enfocar un poco desde la ciencia de datos y que a veces no necesariamente hacemos como un análisis estadístico tan complejo de nuestros datos, sino que realizamos otro tipo de análisis que también implican estadísticas como sacar promedio, medias, desviaciones estándar o hacer algunos tipos de análisis espacial. Entonces, por eso, más que estadística espacial con R, le llamé análisis espacial, mucho más general. Esta es la parte 1 del curso. Entonces, para empezar, me gustaría hablarles un poco sobre los datos espaciales. ¿Qué son los datos espaciales? Son datos geográficos. Dejémoslo como en eso, en donde tenemos una referencia espacial geográfica, podemos decir a un lugar, una zona. Y el ser humano desde como siempre ha estado interesado sobre todo en conocer como su posición en el mundo, tanto en la Tierra como en el universo. Entonces desde como civilizaciones muy antiguas se pueden ver como esta es la primera imagen, algunos como mapas primigenios, por así llamarle, en donde el ser humano ya estaba ahí ubicando cosas en el espacio. Después en la segunda imagen tengo como el primer atlas, por así decirlo, que se catalogó así, que se llama el Typus Orbis Terrarum. Pueden buscar en Wikipedia más sobre esto. De hecho, la imagen es de Wikipedia,
que es como la primera vez que se compila un libro sobre mapas y sobre mapas del mundo. Y como pueden ver, quizás no se ve tan bien acá, aparece América como, no como lo conocemos ahora, Norteamérica muy grande, los continentes muy pegados, porque eso era el conocimiento que se tenía en esa época. Luego en la tercera imagen les muestro como el primer, lo que se conoce como el inicio, por así decirlo, de la ciencia de datos o del análisis espacial. Y esto es de un señor que se llama John Snow, que mapeó, bueno, estaba investigando cólera en una ciudad y no encontraba cuál era el origen del cólera. Como todos los análisis que él hacía, no le decían cuál era el origen del cólera. Entonces lo que él hizo fue en un mapa poner todos los puntos de las personas que estaban infectadas, por así decirlo, o que estaban enfermas de cólera. Y ahí él se dio cuenta de que todos estos puntos estaban cercanos a un pozo y que todas estas personas bebían agua del mismo pozo. Ahí luego fue a analizar el agua de ese pozo y se dio cuenta que el agua estaba contaminada. Entonces este es como el primer registro, por así decirlo, más moderno, pero es muy antiguo, de lo que llamamos, por así decirlo, análisis espacial. Siempre pongo este ejemplo porque es bueno. A veces tenemos datos que quizás pensamos que no son espaciales, por ejemplo, de ciencias de la salud, y a veces tenemos coordenadas y quizás nunca hicimos un mapa de estas coordenadas. ¿Por qué? Porque a lo mejor no sé, no tengo idea de coordenadas, o a lo mejor porque ni siquiera se me ocurre que podría haber una componente espacial. Y nos vamos a dar cuenta que la gran mayoría de todos los datos en general tienen componentes espaciales. Entonces los invito también a que independiente como del tipo de disciplina en la que trabajen, si tienen datos con coordenadas es porque por ahí alguien registró esas coordenadas porque puede ser importante para explicar el fenómeno. Y con el taller de hoy día les voy a enseñar cómo, teniendo un set de datos que no está espacialmente explícito, lo podemos transformar en un set de datos espaciales y hacer un análisis. Y por último ahí pongo la foto de que ya los mapas están en todas partes, están en nuestro celular. Siempre les digo, uno lo primero que hace es como buscar su casa en la aplicación, dónde estoy, dónde vivo, o buscar la casa de tus amigos, o los lugares, por ejemplo, si te vas a ir a estudiar a otro país, vas y buscas los posibles lugares. Ahora existe Google Street View, en donde pueden ver incluso las fotos de los lugares. Entonces los mapas están como ahora en todas partes, y considero que es como, por así decirlo, un conocimiento de base que ya hay que empezar a tener, porque yo creo que esto ya no puede ir para atrás, siempre va hacia adelante y cada vez la necesidad por datos espaciales es cada vez mayor. Entonces, creo que no los tengo que convencer porque ya están en este taller, pero sí de que los datos espaciales están en diferentes disciplinas. Y yo específicamente trabajo en temas ambientales, entonces quizás los ejemplos van a tener un sesgo hacia temas más ambientales, pero también me gustaría que con los mismos ejemplos que yo les dé puedan ir pensando cómo aplicarían esto en sus investigaciones. Espérame, que aquí alguien me está hablando como en el chat, así que lo voy a eliminar, salir de Teams para que no me hablen. Entonces, vean en los ejemplos que yo les di o que les voy a dar posibles aplicaciones a los datos que ustedes ya tienen. Entonces, existen diferentes tipos de datos espaciales, no todos los datos espaciales son iguales. Y hay dos grandes divisiones, una que son los vectores y los otros que son los rasters. Los vectores en R se trabajan principalmente, y yo creo que como por lejos, con el paquete SF. El paquete SF es, por así decirlo, como el hijo, y es la actualización de un paquete antiguo, el paquete SP. Y ustedes quizás puedan buscar por ahí tutoriales de datos espaciales con R que están hechos con el paquete SP. Van a poder ver quizás arriba que va a decir Library SP, y eso da cuenta que está hecho como con la forma antigua.
¿Qué implica hacerlo con la forma antigua? Que el tutorial no es que esté mal ni nada, pero es que está un poco desactualizado y que quizás las técnicas y los paquetes que se utilizaban en esa época ya evolucionaron y se ocupan de otra forma. Entonces el paquete más moderno para analizar datos vectoriales en R es el paquete SF. Después les voy a hablar un poco de las singularidades que tiene el paquete SF. Pero ¿qué son los vectores? Tienen que pensarlos como puntos, líneas y polígonos. Si es que ustedes tienen alguna base, por así decirlo, de diseño, es como la diferencia entre usar Photoshop e Illustrator. En Illustrator trabajamos con imágenes vectoriales, mientras que en Photoshop trabajamos con imágenes raster. Es como sacar una foto o un raster, mientras que un vector es un polígono, un punto o una línea. Datos que típicamente están en estos formatos, las mediciones de campo, por ejemplo, que traemos con un GPS, casi siempre son un punto. En este lugar había una planta, en este lugar había un pozo, en este lugar había una estación meteorológica. Lo mismo ahí, estaciones meteorológicas, es como mi sesgo, porque así aprendí a programar para analizar datos meteorológicos, pero también si es que analizan datos de transporte, van a tener caminos, van a tener, por ejemplo, rutas de GPS de personas que vienen en archivos GPX, límites administrativos, por ejemplo, que siempre es bueno tenerlos, porque si necesitamos hacer un mapa para, no sé, Viña del Mar, necesitamos tener un polígono que sea de Viña del Mar. También las áreas de estudio, muchas veces hacemos un cuadrado y decimos, esta es nuestra área de estudio. Y, no sé, puntos de interés que siempre andan por ahí. Y en general, la gran mayoría de estas capas están disponibles en Internet, las que son como oficiales, por ejemplo, los límites administrativos. Y si no, las tenemos que crear nosotros mismos. Sobre todo, podemos crear, yo diría que puntos, es lo más fácil que podemos hacer porque lo hacemos a través de un archivo con coordenadas, mientras que los polígonos y las líneas son un poco más complejos de crear y casi siempre necesitamos tener un poco más de experiencia en un sistema de información geográfica. Por otra parte, tenemos a los raster. ¿Qué son los raster? Son estas grillas que contienen datos numéricos. Es muy importante, contienen datos numéricos, no contienen otro tipo de información. Y por ejemplo, acá están las imágenes satelitales, modelos climáticos, todo lo que son interpolaciones espaciales, modelos de elevación digital y por ejemplo, usos de suelo. Para quienes han trabajado con usos de suelo, siempre es un raster categórico que tiene un 1, un 2, un 3 y así. Y tenemos aparte una tabla que dice, no sé, todos los 1 son bosque o todos los 1 son agua, que es más o menos lo que muestra acá el dibujo. Para trabajar en R con datos raster están los dos paquetes importantes, que es el paquete Terra y ahora el paquete Star. ¿Por qué aquí lo dejé como más claro? Sobre el paquete raster se encuentra en retirada y el paquete raster es por lejos el paquete más usado para procesar raster en R. Pero les recomiendo que si no tienen como formación en datos espaciales, se metan rápidamente al paquete Terra y al paquete Stars, porque el paquete raster ya se encuentra en retirada y va a ser reemplazado por el paquete Terra. El paquete Terra tiene casi las mismas funciones que el paquete raster, de hecho con la gran mayoría son los mismos nombres, pero lo que sí, si ven tutoriales por ahí, de hecho todos mis tutoriales anteriores están hechos con el paquete raster. Entonces ahí se van a dar cuenta un poco que esos tutoriales ya van a dejar como de estar 100% actualizados. Y lo que más hago énfasis en esto es que no importa tanto el paquete que uno utilice, si nuestro paquete está desactualizado, les recomiendo siempre utilizar los paquetes más actualizados, no quedarse como en el pasado romántico y diciendo yo amaba el paquete raster y por qué lo retiraron, sino ir rápidamente aprendiendo nuevas técnicas. Por eso les decía en un principio que, por ejemplo, con el tema de R Markdown y cuarto, yo ni siquiera lo pensé, fue como ya, te toca hacer un taller nuevo, hazlo entonces en cuarto, que es como la nueva forma de hacer presentaciones y documentos. Entonces,
en R y también en Python les recomiendo eso. Si aparece una nueva forma de hacer las cosas que es mejor y más moderna, quédense con esa forma. En cuanto al paquete Terra, diría que está, por así decirlo, más enfocado como en lo que nosotros conocemos como sistema de información geográfica, para hacer tipos de análisis, por ejemplo, calcular distancias, por ejemplo, pendientes de modelos de elevación digital, para hacer harto análisis como espacial a partir como de los datos, del raster, pero como análisis 100% espaciales, diría yo. Mientras que el paquete STAR tiene otra lógica que tiene que ver un poco más como con la ciencia de datos. Está más cercano a lo que es el paquete SF, de hecho es como su hermano. Y también estos dos paquetes están dentro como del Tidyverse, NR. Entonces están recomendados para hacer ciencia de datos, por ejemplo, espacial, y no necesariamente como análisis espacial de imágenes y ese tipo de cosas. Así que por eso los pongo a los dos por separado. Y en general se usan los dos. Ya. Como existen diferentes tipos de datos espaciales, hay diferentes tipos de formatos, y estos formatos no tienen que ver con R, tienen que ver con el mundo, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, lo que les decía, podemos tener archivos de texto con coordenadas que vienen de algún lugar, de un GPS, de una máquina puede ser, de un auto. Si es que quieren, no sé, por rutas de transporte, podría ser un GPS que lleve un bus del transporte público, y después les va a entregar un archivo, por ejemplo, con coordenadas. Existen también los archivos GeoJSON que vienen del estándar de Java, de JavaScript, que son otro tipo de archivos, y por lejos los más conocidos son los shapefiles. Estos son vectores, que son el formato que ocupa ArcGIS. Entonces, por lejos es como el archivo de datos espaciales más conocido y más utilizado, el shapefile. Así que ahora igual les voy a mostrar un poco cómo procesar un shapefile. También podrían utilizar algún tipo como de base de datos. Esto ya es más complejo, no está dentro del curso, pero es como para que noten que existe una gran variedad de formatos y que a veces necesitamos paquetes diferentes para leer los diferentes formatos. Entonces está PostGIS y SpatialLite, que son bases de datos. Está, como ya les decía, los archivos raster, que a veces también vienen en diferentes tipos de formato. En general son con extensión .tif. Y también están los archivos netcf, por nombrar algunos, que son ya archivos más complejos, que son espaciotemporales. Y que, por ejemplo, los modelos climáticos e información como que está a gran escala, vienen por ahí en netcf. Entonces, por ejemplo, si tienen intenciones de ingresar como al mundo de los modelos climáticos, cambio climático, tendrían que aprender cómo procesar archivos netcf en R o en Python. Ya, les voy a hablar un poco de cosas que son muy importantes, muy, muy importantes, cuando hablamos de datos espaciales. Ya les decía, existen diferentes tipos, los podemos dividir en vectores y los podemos dividir en raster. Para vectores tenemos ciertos tipos de formatos y para raster también ciertos tipos de formatos. Pero algo muy, muy, muy importante que tiene que ver con la característica espacial de estos tipos de datos es la proyección y el sistema de coordenadas. La proyección se podría explicar como que, aunque algunos digan lo contrario, la Tierra es redonda, pues ovalada, como le quieran decir, es un poquito achatada. Y la gran mayoría de los dispositivos en los que nosotros mostramos la Tierra son planos. Por ejemplo, una pantalla, un mapa, una libreta, una foto. Entonces necesitamos de alguna forma cambiar eso que es redondo y dejarlo plano. Y hay diferentes tipos de proyecciones que se basan como en cómo abordo este problema. Entonces hay proyecciones que son planas, que son como las que muestro en el primer ejemplo, y estas casi siempre se utilizan como para, no toda la Tierra, para lugares en específico,
porque si yo pongo un plano sobre un círculo, puedo acceder no a toda la circunferencia, ¿cierto? Solo puedo acceder a ciertos lugares como topando con este plano. Entonces, por ejemplo, hay proyecciones que son solo para no sé, para Estados Unidos, o solo para la Antártica. De hecho, hay una proyección que se diseñó para Chile, por ejemplo. Entonces, esos son tipos de proyecciones planas. También hay proyecciones cónicas, que son las que están en el centro, que casi siempre estas proyecciones cónicas se utilizan para dar cuenta de todo un hemisferio, por ejemplo, todo el hemisferio norte o todo el hemisferio sur. Pero también muchas veces deja el polo como sin proyección, porque como es un cono, queda la punta del polo sin tocar, por así decirlo, por esta proyección. Y también está en el tercer caso las proyecciones cilíndricas, que es como envolver toda esta pelota en un cono, que le llamamos cono, pero realmente es un cilindro, un cono de confort, que realmente es un cilindro. Y estas casi siempre se utilizan también para todo el mundo, porque pueden abarcar una gran área del mundo, pero también los polos siempre quedan un poco deformados. Y por eso acá les ponía que si bien nosotros podemos transformar este cilindro, perdón, esta cosa, esta bola, esta tierra que es redonda, la podemos transformar a un sistema plano, siempre van a haber deformaciones de algún tipo. Podrían haber deformaciones de área, de ángulos, de formas, de distancias o de direcciones. Y cada una de las proyecciones, que hay muchas proyecciones, como que uno sabe más o menos qué es lo que se deforma. Y por ejemplo, para medir distancias, distancias cortas por así decirlo, se suelen usar las proyecciones en metros más que las proyecciones en grados. Mientras que, por ejemplo, para el mundo completo se suele usar una proyección en grados más que una proyección en metros. Esta es como una clase muy express de lo que son las proyecciones. Es un tema que yo creo que después como de 7 años aún creo que no domino completamente porque son muchas y tiene también mucha matemática detrás. Pero ahí les voy a ir diciendo cómo en el proceso, cómo ir cambiando de un sistema de proyección a otro. A todo esto, los sistemas de proyección se denominan por un número que se llama el EPSG, y que ahí les voy a mostrar una web en donde podemos ver diferentes EPSG. Pues les voy a dejar así como cuáles son los más utilizados para los datos, sobre todo en Chile y los datos en el mundo. Ya. Y ahora vamos a hablar, ya entrando como en tierra derecha, a lo que es la estadística espacial. La estadística espacial, yo siempre, cuando empecé como a estudiar esto, te recuerdo que yo soy agrónoma, no soy geógrafa, entonces esto fue un tema que vi como en mis últimos años cuando empecé a hacer análisis de imágenes satelitales. Y me quedó para siempre esto, que yo pensé que mi profesor se lo había inventado, pero que existe, es como un término que le llaman la primera ley de la geografía, que realmente es el principio de autocorrelación espacial. Y que dice que todas las cosas están relacionadas entre sí, pero las cosas más próximas en el espacio tienen una relación mayor que las distantes. Entonces la primera ley de la geografía dice que cosas que están cerca probablemente se parezcan más a cosas que están lejos. Y esto es como lo que rige como a toda la estadística espacial como clásica. Y esto justamente como lo que hace como especial a la estadística espacial, porque la estadística espacial no está el super principio de la estadística, que es el principio de independencia de los datos. De hecho, en estadística espacial siempre asumimos que hay dependencia de los datos, de unos con otros. Y ahí está como el principal desafío y la principal línea, por así decirlo, de investigación, que acá no hay independencia. Entonces no podemos, de que podemos sí, pero no debiésemos como trabajar bajo nunca un supuesto de que las cosas son independientes, porque los patrones espaciales siempre son dependientes unos de otros.
Así que ahí como recuerden para siempre la primera ley de la geografía, porque como que se aplica en todo lo que es datos espacial se aplica a esto, que las cosas que están más cerca se parecen más a las cosas que están más distantes. Entonces por ahí, si como separamos esta premisa, nos vamos a dar cuenta de que hay ahí por ahí una palabra clave que es la distancia, el distantes. Entonces casi todos estos métodos se preocupan mucho de la distancia más que de otro tipo como no sé, parámetro o valor o cálculo estadístico complejo. Siempre estaba por ahí metida la distancia. Bueno, y esta primera ley de la estadística espacial, o primera ley de la geografía, se le atribuye a este señor, a Waldo Tobler, pero leí también por ahí que antes otros científicos como Fischer, por ejemplo, otros estadísticos, ya se habían dado cuenta de esto, solo que quizás no les interesaban los datos espaciales y no se fueron por esa línea de investigación, pero algo que los estadísticos siempre se dieron cuenta. O no siempre, pero ya se habían dado cuenta antes del geógrafo Waldo Tobler. Pero fue Waldo Tobler el que postuló esta primera ley de la geografía. Y hoy día me voy a centrar harto como en analizar obviamente los datos espaciales, pero sobre todo como en el análisis, por así decirlo, más fácil, que en el análisis de patrones de puntos. Y el análisis de patrones de puntos se diferencia un poco de otro tipo de análisis porque el enfoque principal radica en la información contenida, es muy importante la palabra ubicación de los puntos. Entonces a nosotros nos va a interesar más que el valor que hay en ese punto, nos va a interesar la ubicación, coordenadas X e Y de ese punto. Y algo muy importante cuando hacemos análisis de patrones de puntos es que estos puntos nosotros no los controlamos mediante un muestreo, sino que son el resultado, por así decirlo, es la forma en que emergió un proceso que nos interesaba estudiar. Entonces, casi siempre este tipo de análisis de patrones de puntos es como un análisis exploratorio que hacemos cuando tenemos información que nos llegó y que nosotros no podemos controlar. Porque no hicimos ningún sistema de muestreo, no hicimos, casi siempre esta información es información que está y que no fue obtenida por ningún proceso de muestreo, sino que por procesos más, no creo decir la palabra aleatorios porque no son procesos aleatorios tampoco, pero son, por ejemplo, cuando tenemos ubicaciones de especies, de árboles, de plantas, personas que habían en ciertos lugares de Santiago, pero que no sé, las muestreamos, pero no hicimos, por ejemplo, una estación de muestreo o no les dijimos vengan todos y los vamos a muestrear, que es como el tema de la encuesta y ese tipo de cosas. Entonces acá nosotros no controlamos el muestreo y nos interesa hacer un análisis de los patrones que tienen estos puntos. Y por lo general, estos patrones pueden como tener tres tipos de conformación. Un patrón disperso, que por así decirlo sería como más aleatorio. Un patrón regular, que aquí este patrón regular no está tan regular tampoco en la figura, pero a veces hay procesos que tienen patrones muy, muy, muy regulares. Y también podemos tener un patrón agregado. Esto a los que hayan hecho como análisis de clúster igual les debe sonar. Entonces, por lo general intentamos buscar este tipo de patrones, pero nos vamos a dar cuenta que en los datos espaciales la gran mayoría de los patrones siempre son dispersos o son agregados. Casi nunca vamos a tener un patrón regular. Por lo general yo les diría que he visto más patrones agregados que incluso que dispersos. Y en muy contadas ocasiones patrones regulares de datos espaciales. Igual yo trabajo con datos naturales, por así decirlo, de naturaleza, entonces la naturaleza nunca es muy regular en los patrones espaciales. A lo mejor ustedes si tienen algún caso de patrón regular, me podrían decir, porque me costó encontrar ejemplos de un patrón regular.
Y otra cosa muy importante cuando hacemos este análisis de patrón de puntos es que todo depende de la ventana de análisis. Y esto, según yo, es como una ley de la vida también, pues todo depende de los ojos del que lo miran y de la forma o del cariño con que uno mire los datos. Por ahí también hay algo que hace que esto no sea tan sistemático, por así decirlo. Porque acá muestro, por ejemplo, el mismo set de datos, solamente cambia la ventana de análisis. Entonces, por ejemplo, en el que ustedes ven a su derecha, podríamos decir que es un patrón que está agrupado hacia como la izquierda y el centro de este círculo. En cambio, si yo corto solo ese espacio en el que están los puntos, podría ver que el patrón está desagregado, más bien. Entonces, esto es súper importante y esto hace que este método también sea un método, por así decirlo, de análisis exploratorio, porque siempre depende de esta súper ventana de análisis que yo utilizo. Y también les recomiendo como que siempre uno le tiene más cariño a los datos de los que, de los que debe tenerle. Y a veces como que intentamos buscar como, como la ventana de análisis que explique mejor, por así decirlo, nuestra hipótesis. Entonces hay que tener cuidado con eso. No, no estoy diciendo que uno lo haga de mala fe, sino que a veces lo hace y dice, ¡ay, sí! Como que por acá mi hipótesis se va a cumplir. Entonces cortemos este círculo y dejémoslo como en cuadradito. Entonces algo muy importante también de la estadística espacial es esto que a mí mi profesor siempre nos decía, como alejarse un poco del fenómeno, verlo en diferentes escalas, y los procesos y los fenómenos espaciales también siempre tienen diferentes escalas. Entonces a lo mejor no está mal que utilicemos diferentes ventanas de análisis porque el proceso puede estar sucediendo de forma diferente en estas tres ventanas de análisis. Así que ahí hay como, no diría que una complejidad, pero sí está esto de la ventana de análisis que tenemos que siempre considerar y que puede influir bastante en las conclusiones que sacamos sobre nuestros datos. Y aquí, por ejemplo, les muestro cómo sería como un análisis de clúster, bueno, no de clúster, un análisis de kernel de esos datos, con esas diferentes ventanas espaciales. Los análisis de kernel buscan sobre todo como establecer, por así decirlo, la densidad de puntos y que es una medida de qué tan, no quiero ser redundante, como de qué tan densos son los puntos, pero de qué tan, como de qué tan fuerte es la intensidad de uso del espacio. Entonces, esto ya como que se veía con estos puntos que si yo hago un análisis de kernel va a salir diferente. Y si ven también la escala de los colores, también es una escala diferente. Por ejemplo, cuando yo hago una ventana más chica, la intensidad de uso del territorio es mucho más grande que si yo extiendo esta ventana y me queda un conglomerado en un sector de este punto. En ese caso, la intensidad de uso del territorio es menor y por eso el valor máximo llega solo a 60. Les voy a como decir, igual, este set de datos es un set de datos como estos típicos datos que uno utiliza para aprender estos métodos, pero son datos inventados. Obviamente, no son datos como que hayan aparecido de la naturaleza o que sean datos de verdad. Entonces, muchas veces cuando nosotros trabajamos con nuestros datos, les va a dar por ahí como un 0 elevado a menos 45.000 decimales, notación científica, ya no siempre van a salir como estos números tan marcados como del 0 al 150 o del 0 al 60. A veces la intensidad de uso aparece en una notación científica como muy extraña, valores muy cercanos a 0, y eso tiene que ver como por la unidad de los datos y también por la extensión espacial de los datos. Entonces, si ustedes quieren hacer un kernel como para toda América, podría ser que les retorne así como valores muy cercanos a 0, pero el color se les va a pintar de los colores según la intensidad de uso. Así que también este método, como que casi siempre yo recomiendo después estandarizarlo entre 0 y 1,
para poder hacer como ciertas comparaciones de una forma un poco más visual y más numérica. Eso con el análisis de patrones. Y si es que ahí, por ejemplo, me pregunta Diego que qué test puede usar para diferenciar patrones dispersos, regular, agregado de puntos espaciales. Después les voy a mostrar como un método que es bien conocido, que es el KD-Replay, que se suele usar para esto, pero también hay bastantes métodos nuevos y antiguos que se pueden utilizar. Yo les voy a enseñar el de KD-Replay, y que también muchas veces es un método como más visual. También les quería decir eso, como que la estadística espacial muchas veces es muy visual. Por ejemplo, acá, a veces solo mirando uno sabe que sus datos no están agrupados, o sí están agrupados. Entonces, por eso les digo que es un análisis más exploratorio, que como algo que, no sé, debamos hacer test estadístico y cosas. A veces solo nuestro ojo nos dice rápidamente. A veces también nuestro ojo nos engaña, sobre todo cuando son muchos datos. Y ahí yo recomiendo harto hacer como el análisis de puntos, cuando son muchos datos que no sabemos realmente si están uno encima de otro, o están realmente tan dispersos o tan agrupados. Alguien me pregunta ahí que este tipo de análisis son, por ejemplo, para mapas de riqueza de especies. En este caso no, porque lo que nos interesa saber es la, por así decirlo, densidad de los puntos. Recuerda que la riqueza de especies es la diferencia, son como las diferentes especies que yo tengo en un sector. Y aquí yo no estoy diferenciando si los puntos son azules o son rojos, o si son grandes o son chicos. Solo me interesa como la coordenada. Entonces los mapas de riqueza de especies, igual esto se puede hacer, pero como que uno hace un kernel, por así decirlo, o un análisis de patrones de puntos para una especie, después para otra, y después para otra, y después, por ejemplo, si los puedo estandarizar y los sumo, ahí recién podría decir que este sector es más rico que este otro, porque tendría, por ejemplo, un alto valor de densidad de uso de diferentes especies en ese sector. Entonces, en este caso solo lo que estamos viendo es dónde están ubicados, nos está interesando solo la ubicación. Igual podemos, nos dejan los métodos como, por ejemplo, a veces tenemos en un punto un registro, que nos puede servir como una covariable. Porque recuerden que el análisis se está haciendo solo con las coordenadas X e Y. Entonces también existe un método que nos puede ayudar, como si es que tuviéramos otro parámetro, también se puede poner dentro del análisis. Pero siempre va a ser así, siempre las coordenadas van a ser las que más pesan. Ya, esas son las preguntas que había. Ya, si es que hoy día alcanzamos, que según yo hablo mucho, así que yo creo que no vamos a alcanzar, pero también hay otro como gran área. Yo, si me preguntan, estuve leyendo harto por ahí, como de cómo hacer el modelo mental como de todo esto. Y está medio complejo porque en general la estadística espacial es una disciplina que igual es antigua, y que tenía como estas dos como formas, por así decirlo, de evaluarse. Una era, como por así decirlo, el análisis de las coordenadas de los puntos, y otra, que es la que les voy a explicar ahora, que es la interpolación espacial, que es cuando queremos rellenar lugares en donde no tenemos información. Entonces casi todos los métodos como estadísticos que habían eran para hacer análisis de densidad de puntos y para hacer interpolación espacial. Pero, por ejemplo, ojalá alcance la próxima semana, me gustaría explicarles como modelos nuevos, como que aplican Machine Learning a todo lo que es espacial. O por ejemplo, la rama que hay de nicho ecológico, de modelos de nicho ecológico, que utilizan también todos estos modelos de Machine Learning de forma espacial. Pero hoy día nos vamos a quedar como con el análisis de patrones, y
les voy a dejar enunciada esta parte que es lo de la interpolación espacial. Y cuando hacemos interpolación espacial es cuando queremos estimar valores de variables que son espacialmente continuas, muy importante que sean continuas, para ubicaciones espaciales en donde no las tenemos. Y esto se hace en función de observaciones. Y la metodología estadística, por así decirlo, para la interpolación espacial se denomina como, yo diría que como modernamente se denomina geoestadística. Y la geoestadística se preocupa del modelado, de la predicción y de la simulación de fenómenos espacialmente continuos. ¿Por qué le hago esta diferencia como de la denominación de geoestadística? Porque normalmente, voy a saltar esta diapositiva, pues voy a volver. Normalmente se decía que como que la estadística de interpolación se separaba en modelos deterministas y en modelos geoestadísticos, pero ahora como que le llaman geoestadística a las dos cosas. Porque los modelos deterministas lo que hacen es generar una superficie continua mediante el grado de similitud, recuerden similitud y distancia, y lo suavizan un poco. Y dentro de esa categoría aparecen varios métodos que casi siempre son como los métodos simples de interpolación, que son como los polígonos de Thyssen, la triangulación de Launay, como el IDW, el spline, funciones como suavizadita, y eso se llamaban como, o se llaman aún modelos deterministas. Y a lo que se le llama como en sí modelos geoestadísticos es al Kriging. Entonces, cuando a mí antes me decían geoestadística, yo decía Kriging solamente. Pero, por ejemplo, en los nuevos libros que he estado leyendo, como que le están denominando geoestadística a todo lo que es interpolación espacial. Entonces, serían estas dos cosas geoestadísticas. ¿Y cuál es la diferencia del Kriging o el co-Kriging? Es que generamos las superficies continuas, la interpolación se genera no solamente a partir como del grado de similitud que tienen dos puntos, sino que a propiedades estadísticas que tienen los datos de partida. Y dentro de esto está el Kriging y el co-Kriging, en donde uno puede poner covariables. Voy a volver un poco como para dejar como mucho más claro a qué nos referimos. Acá yo tengo la región de Valparaíso, pero corté a la extensión de toda la región, entonces también me quedaron estos pedazos acá que están dentro de Santiago. ¿Y qué son los puntitos? Los puntitos son estaciones meteorológicas en donde se midió la precipitación anual. Entonces tengo un valor de precipitación anual histórica, así como desde el 1945, o desde el año en que se haya instalado esa estación meteorológica. Entonces, nosotros sabemos que la precipitación es un proceso continuo, es una variable continua. Y esto es como el típico uso que tenemos de la interpolación espacial, que no podemos como tener una estación meteorológica en todos los puntos del mundo. Entonces casi siempre tenemos estaciones meteorológicas, y aquí está la diferencia, como lo que veíamos antes del análisis de patrones. Tenemos estaciones en puntos conocidos que una persona puso ahí, no porque se le ocurrió. Igual hay muchas estaciones en las que a la persona se le ocurre poner una, pero casi siempre las estaciones meteorológicas o este tipo de datos están ahí porque una persona encontró que ese lugar cumplía con características geográficas específicas que hacen que, por ejemplo, la precipitación sea ahí diferente o en a otro lugar. Entonces, por ejemplo, yo estaba mirando estos datos y veía que en Peñuelas, por ejemplo, donde está como el lago Peñuelas, se registra como una precipitación anual de 600 milímetros. Histórico esto, ya no es tan verdad. Entonces yo decía, ¿qué tiene de diferente ese sector que hace que llueva más? Y casi siempre nos hacemos esta pregunta y se nos ocurre poner ahí una estación meteorológica, por ejemplo, para medir si siempre es así o si solamente es en un año o si después eso fue un fenómeno que era como pasajero.
Entonces hay que entender igual como la diferencia entre el método anterior, en donde nos interesaban las coordenadas de un proceso que nosotros no controlamos, a este, en donde es un proceso conocido, que nosotros sí podemos controlar dónde lo medimos, pero que no podemos medir en toda la superficie continua en donde este proceso se desarrolla. Y para eso hacemos interpolación. Y aquí hay bastantes como supuestos en donde, por ejemplo, yo para hacer interpolación debiese tener los puntos, no debiesen estar agregados, porque obviamente tendría muchos puntos en un sector y en el otro no tendría ninguno. Entonces, sería bueno, por ejemplo, poder hacer un análisis de patrones de puntos de estos datos para saber si están agregados o no. Y si estuvieran agregados, tendría que hacer, no sé, pues, algún otro método o olvidarme de hacer un raster de precipitación porque los datos no cumplen o no cumplen con las como principios mínimos para poder hacer un buen raster de precipitación. Empecé a hablar de raster porque por ejemplo, si yo hago un proceso de interpolación espacial, obtengo un raster. Lo mismo pasa con el proceso de análisis de puntos, que también lo que obtengo es una superficie continua, es un raster. Entonces acá les explico como de forma fácil con este dibujo que obtuve en internet, que hace más o menos el IDW, que es un método que vamos a ver, si es que alcanzamos, en donde lo que se hace es que este punto que es desconocido, lo que yo hago es muestrear un vecindario que es casi siempre redondo, y lo que hago es que, bueno, la D de ahí del método es de distancia, no, como que no muestro todos los vecinos, muestro un vecindario, por eso la D es de distancia, y calculo la media y saco ahí un valor. Entonces, por ejemplo, si yo hiciera un IDW de estos datos de precipitación, podemos ver que ahora generé una superficie continua en la que yo puedo quizás hacer otro tipo de análisis y poder ver en estos puntos, por ejemplo, en donde no tenía estaciones de precipitación, saber qué tipo de precipitación podría ocurrir, ¿ya? Si es mucha o es poca. Y ahí ven, por ejemplo, el punto que les decía de Peñuelas, en donde llueve mucho, casi tanto como acá en el sector más cordillerano, o más, de hecho. Así que esas son como ideas que uno va mirando y le interesa estudiar. A todo esto, el IDW se hace con el paquete GStat, que también es un paquete que vamos a ir viendo que tiene bastantes cosas estadísticas. Y el otro método que yo creo que ya va a quedar para la próxima semana es el Kriging, que nos permite hacer predicciones espaciales usando métodos geoestadísticos. Y primero, como premisa, es que necesitamos como identificar un modelo tanto para la media de los datos como para la correlación espacial. Por ejemplo, en mis clases de estadística yo siempre decía, lo más fácil era sacarle la media a todos los datos. Después venía como el resto de la ecuación, que era lo difícil, había que elevarle, no sé qué, pero siempre la parte como fácil de la ecuación era sacar la media. Y acá pasa un poco lo mismo, como que en el modelo más simple la media se asume que es una constante que es desconocida y que la podemos sacar obviamente desde los datos. Y el problema es cómo modelamos la correlación espacial. Y la correlación espacial se modela mediante un variograma. Y que por ahí a las personas que saben como de datos espaciales o que hayan hecho este tipo de análisis, les va a sonar el tema del variograma y que casi siempre es como un dolor de cabeza, por así decirlo, porque el variograma hay que como ajustarlo a mano, ya hay que mirar los datos y mirar ahí cuál es de esta forma, que está la esférica, la exponencial, la lineal y la exponencial, como cuál es la que mejor se ajusta a nuestros datos y hay que ir como parametrizando y ver así como cuál es la mejor, sin obviamente como sobreajustar nuestro modelo. Y ahí donde por ahí leía en estos días que alguien decía, ojalá olvidar como estos métodos de Kriging, bueno, no olvidar, no lo odiaba tanto, pero decía que el método de Kriging, por ejemplo, es un método que es poco
reproducible, porque tiene mucho como de parametrización, y también es poco replicable en el sentido como computacional. A veces necesitamos hacer interpolaciones de 500 variables, y no todas esas 500 variables siguen la misma estructura ni tienen la misma correlación espacial. Entonces no tengo ni el tiempo ni por ahí la expertise para ir como ajustando los parámetros de las 500 variables. Entonces por eso ahora se ocupan bastante como los métodos como de aprendizaje automático, que ojalá lo alcancemos a ver en la siguiente clase, en donde se aprende de los propios datos y son métodos como más modernos y que tienen que ver mucho con la capacidad computacional que hemos logrado como humanos y que aún se supone que va a seguir aumentando, que quizás cuando se inventaron estos métodos del kriging y del variograma, esa capacidad computacional ni siquiera existía. Entonces a veces son modelos como un poco más complejos de parametrizar, pues son muy utilizados en geoestadística. Por eso se los muestro. Y acá, por ejemplo, estos son datos reales, no les quise mostrar como el ejemplo con los datos muy fáciles, porque este es el variograma que a mí me sale, por ejemplo, de los datos de las estaciones meteorológicas. Entonces, habría que ponerse a pensar cuál de estas 5 o 4 formas de la línea explican mejor este set de datos. Y ahí es donde como que uno empieza, voy a ponerle un nugget, o son diferentes tipos como de parámetros que hay que ajustar, que se los voy a enseñar la próxima semana, que ahí como que uno empieza como se dice vulgarmente, como a tunear el modelo para que resulte, y eso es poco reproducible. Así que eso, seguiremos con este tema, puse ahí en la próxima sesión. Y por último, para dejar como media hora de programación, les quería recomendar como libros que para mí son, sobre todo el primero, GeoComputation with R, de hecho está acá como siempre a mi lado, aquí, formato físico con banderita y todo. Es un libro que está disponible en internet, lo pueden leer gratuitamente, está en inglés. Hay una traducción en proceso al español, también una traducción en proceso al francés, en donde está como todo lo básico de la ciencia de datos espaciales. De hecho, esta que es la primera versión ya está desactualizada porque están escribiendo la segunda versión, y hay varios paquetes que ya como que se van a ser reemplazados por otros más modernos. Así que les recomiendo mucho el libro GeoComputation with R. También encontré este que se llama Spatial Data Science with R, que lo encontré muy bueno. Y el último, que según yo está un poco como escondido, es un libro de ciencia de datos espaciales que dice como todo, quizás yo creo que es mucho más complejo que el de GeoComputation with R, que está como escrito más para público general. Este último, el Spatial Data Science, está escrito para un público más especializado, pero está escrito justamente como por Etzer Pevesma, que es la persona que hizo el paquete SF y el paquete STARS. Entonces nos explican como en mucha profundidad todos los métodos y todo lo que se puede hacer. Entonces lo recomiendo bastante también como un libro más avanzado. Después se van a dar cuenta que si ustedes buscan Spatial Data Science, como que todo el mundo le pone el mismo nombre al libro. Entonces a veces como que cuesta diferenciarlo. Yo creo que por eso le pusieron GeoComputation with R al primero, para que se diferenciara un poco de los demás, porque todos se llaman Spatial Data Science. Y personas también les pongo, siempre me gusta recomendar personas. A quienes estén interesados en datos de salud, les recomiendo a Paula Moraga, que es una científica española, entonces también tiene ejemplos y tutoriales en español, que la pueden seguir, muy interesante toda su investigación en salud con datos espaciales. A Etzer Pevesma, que es la persona que hace el paquete SF, y STARS, que es como el gurú de todo esto. Para los que están interesados como en datos de medio ambiente, les recomiendo tanto a Etzer Pevesma también como a Jakub Novosad, que son personas que están muy metidas en el tema de datos espaciales de medio ambiente. Y si le interesa como el tema de transporte, está ahí Robin Lovelace,
que es uno de los autores de Geocomputation with R, que hace mucha investigación en temas de transporte. Y hay un largo etcétera de personas que pueden seguir como en Twitter, empiezan a ver cosas interesantes. Y eso como con la gran introducción. En la siguiente clase la idea es que como que solo hagamos código. Así que hoy día les voy a mostrar como lo principal de cómo trabajar con los datos espaciales y ojalá alcancemos a hacer un análisis de patrón de puntos y ojalá un IDW. Alguien me pregunta ahí que el último libro, ¿cuál es el autor? El último libro que les mostré es este, que es el Spatial Data Science, que es de Etzer Pevesma, que les decía, y Roger Vivan, que según yo son como las personas que llevan más tiempo trabajando con todo el entorno, son los creadores de los paquetes como antiguos y los nuevos de ciencia de datos espaciales con R. Y aquí pueden como aprender todo lo que yo les voy a hablar y mucho más. De hecho, yo este libro no lo conocía, lo encontré porque tiene esta parte de estadística espacial y está, bueno, muy complejo diría yo igual, en ciertas partes. Así que si es que quieren como un libro para empezar, les recomiendo el Geocomputation with R, que tiene también unos ejemplos muy buenos, una comunidad también muy activa, pueden ahí meterse al Discord, hay canales en español, en inglés y en francés. Así que eso. Y este otro de Spatial Data Science with R también tiene unos ejemplos súper buenos que pueden ir mirando. También ahí alguien me pregunta que ya el link en el chat, no sé si esto va a resultar, porque no sé si ustedes pueden ver el chat, quizás en las preguntas. Ya, no sé si pueden ver el chat o solo... No, me dejas... Ya, pero les voy a subir la presentación. De hecho la puedo subir mientras termino y va a quedar disponible en GitHub. Y cuando hagan clic ahí encima de los enlaces los va a llevar al libro. Alguien me preguntaba si esto buscaba normalizar la distribución de los datos. No sé a qué era esto, así que me perdí un poco. Alguien me pregunta ahí, ¿cuál es el Discord? Si ustedes entran a la página o si buscan en Google Geocomputation with R, entran al primero y ahí pueden ir al Discord. Hay un enlace y lo llevan. Alguien me pregunta ahí que cuál es mi punto de vista de la geoestadística con Python. Tengo otro taller de introducción a los mapas con Python, que hice hace poco, hace como 2 semanas, en el PyDay Valparaíso. Si alguien me pregunta cuál es mi punto de vista, mi punto de vista es aprender las dos cosas, tanto R como Python. El análisis con vectores y raster yo lo considero más fácil de hacer con R. También la visualización de datos, ggplot, todo es mucho más fácil con R. Pero en cuanto a computación, por así decirlo, como científica, como nivel más como, no quiero decir más complejo porque no quiero decir que la ciencia de datos espaciales no sea compleja, pero por ejemplo datos climáticos, modelos grandes, yo personalmente prefiero Python. Para, por ejemplo, analizar archivos NetCDF, prefiero Python para eso. Pero tengo un amigo que, por ejemplo, trabaja, ese es su trabajo, ciencia de datos de clima, y él prefiere R. Me dice, es que tú no sabes ocupar bien las librerías de R. Pues les diría que aprendan los dos, si es que están interesados. Y para ciencia de datos aprendan los dos. Sobre todo si quieren trabajar en este mundo, no dedicarse tanto a la investigación, sino que trabajar, aprender R y Python. Ya, voy a ir entonces a esto. Todo esto lo voy a subir a un GitHub. Al final de la clase me pueden ver hacerlo. Porque no alcancé, pueden ver que estuve ahí un arduo trabajo con Quarto. Ya. Voy a cambiar mi pantalla para que la vean blanca, porque a veces en negro no se ve tan bien. Por defecto. Ya. Y lo primero que me gustaría como mostrarles es cómo empezar con esto. Hay varias formas de empezar.
Para eso necesitamos datos. Y a veces no tenemos datos como que queramos trabajar. Entonces hay paquetes de R y hay servicios gratuitos que nos proveen datos espaciales. Y acá les voy a mostrar el paquete de RGBIF. GBIF es una infraestructura mundial de información de biodiversidad. Ahí dice, es una organización internacional y una red de datos financiada por gobiernos de todo el mundo, destinada a proporcionar a cualquier persona, en cualquier lugar, acceso abierto y gratuito a datos sobre cualquier tipo de forma de vida que hay en la Tierra. Entonces, un repositorio de muchos puntos, latitud, longitud y más campos de información sobre especies de formas de vida en la Tierra. Entonces tenemos hongos, líquenes, briófitas, fauna, flora, y un largo, etcétera. Hay un paquete de R, casi como muchos de estos grandes repositorios de datos, alguien va y hace un paquete de R que les permite acceder a través de la API a este repositorio. Entonces yo les voy a enseñar el de RGBIF. ¿Por qué me interesa como partir así y no partir con un set de datos como pequeño y manejable? Porque la vida no es pequeña y manejable. Entonces no me gusta mucho como enseñar con datos que no son reales. Y casi siempre todos los tutoriales que vemos por ahí lo hacemos con datos que no son reales y los datos espaciales. El problema es que después si seguimos el tutorial con nuestros datos a veces no funciona. Ya. Si ustedes como que no tuvieran el paquete RGBIF, ojalá, como yo les voy a dejar todo esto y ojalá que lo vean después con detenimiento, como no vayan, bueno, si quieren ir escribiendo ahora y si tienen como los paquetes instalados lo pueden hacer, pero podrían como ir mirando para ir como viendo todo lo que yo me fijo. Entonces instalamos el paquete RGBIF. Para los que no sepan de R, se instala con la función install.packages y entre comillas ponemos el nombre del paquete. El paquete se llama RGBIF. Acá yo lo escribo 2 puntos para como acceder a solo esa función de ese paquete y no hacer library que me llama como a todas las funciones del paquete. Y se llama OCC Data, la función. Y esto nos permite buscar datos y traerlos a nuestro computador. Para esto hay que tener internet también. Y voy a buscar un nombre científico. Si van acá a la ayuda de la función, pueden encontrar como todos los posibles parámetros que pueden poner. De hecho, esta función igual les deja como convertir rápidamente a datos espaciales, pero les voy a mostrar la parte sin datos espaciales. Entonces lo que yo voy a hacer, voy a buscar la especie Jubaea chilensis, que es la palma chilena. ¿Por qué decidí esta especie? Porque primero lo había hecho con Puma y me salió como un set de datos para toda América, desde Estados Unidos hasta la Patagonia, entonces era muy grande. Este paquete por defecto tiene como un límite de 500 observaciones que uno trae, así que casi siempre yo le aumento un poco el límite porque a lo mejor hay muchos más que 500 registros de palma chilensis en este repositorio. Pueden poner en country con el código ISO, que es CL para Chile, para que no les muestre como si estuviesen palmas en otro lugar. Que en general esta especie es endémica de Chile, pero podría estar así como en algún museo, podría haber una palma chilena o en algún jardín botánico, creo que hay una como en Londres, por ejemplo. Entonces solo que nos aparezcan registros en Chile. También para evitar que nos aparezcan como esos especímenes preservados en los museos, le pongo que el basis of record es Human Observation. Y esto me genera una lista que son los metadatos y los datos. Entonces yo por eso ahí pongo el signo peso y los datos. Acá les voy a poner, esto está en formato Darwin Core, que es un formato estandarizado para datos de naturaleza. Entonces, como ven acá ya tengo mis datos y encontró 362 observaciones de Jubaea chilensis en Chile, cuya tipo de observación sea observación humana. Y acá tengo 92 variables, entonces a veces esto es lo que tengo muchas cosas. Y a veces no me doy cuenta
que dentro de todo este gran set de datos, tengo datos espaciales, que son la latitud y la longitud, que van a ser los datos que vamos a usar ahora. Entonces, una vez que tengo estos datos, si ustedes buscan aquí abajo, voy a control L, si digo class de data, va a decir que es un data frame. Entonces, este set de datos todavía no es un set de datos espacial. ¿Cómo convierto esto a un set de datos espacial en R? Lo hago con el paquete SF, que es el que ya le había hablado. Y de paso yo cargo el paquete tidyverse porque es con el paquete que permite hacer ciencia de datos en general. Entonces lo cargo entero por si quisiera tener una función de ciencia de datos que quiero utilizar. Entonces tendrían que hacer install packages SF. Creo que con las versiones nuevas de RStudio ya viene instalado, o en las versiones nuevas de R ya viene instalado el paquete tidyverse, eso me dijeron ayer, pero no estoy tan segura. Pero eso, si es que no tiene instalado tidyverse, ocupen también tidyverse, que permite hacer ciencia de datos. Entonces, ¿qué le digo? A data, que es un data frame, que no es espacial, primero es muy importante filtrar las coordenadas que son vacías. Nosotros no podemos crear objetos espaciales sin coordenadas. Entonces a veces los sets de datos traen por ahí datos vacíos en latitud y longitud, así que eso siempre hay que filtrarlo, si no el código se rompe y como que todo su proceso se acaba acá. Entonces siempre es importante hacer ese filtro o fijarse antes si es que hay algún tipo de NA en la latitud y longitud. Entonces acá con esta línea de código estoy eliminando, si es que hubiesen, todos los NA que hay en longitud y latitud. Y luego, esta es como la función mágica que nos permite convertir cualquier cosa, yo siempre digo ST, que es como diría como cualquier cosa, as SF. Y lo que necesitamos es poner las coordenadas. Las coordenadas, que son las columnas en las que están las coordenadas, se ponen en el argumento coords. Ponemos una C, que es para concatenar el vector, y siempre es importante en datos espaciales, al menos todo lo que es tradicional, va la longitud primero y después la latitud. Si ustedes los ponen al revés, quedan los datos al revés. Así que es importante que es latitud y longitud. Mnemotecnia, igual que en todas las cosas matemáticas, es el eje X y después el eje Y. Pero de hecho yo tengo ahí mi papelito que como que las personas que trabajamos con datos espaciales nunca aprendemos si la longitud es X o Y. Entonces es importante como longitud y latitud, X e Y. Y lo importante es el sistema de coordenadas que yo les decía. Si yo como que no le pongo el sistema de coordenadas, el dato espacial queda así volando en cualquier parte. De hecho acá lo voy a hacer sin sistema de coordenadas. Eso como se corre bien si yo ahora miro la clase de mi data SP, va a decir que es de tipo SF y que también es un data frame, pero ahí aparece entonces el SF ahora. Pero por ejemplo, si yo lo quisiera visualizar, vamos a ver lo que ocurre. A mí me gusta mucho visualizar con un paquete que se llama MapView, porque es muy fácil de usar. Solo necesitamos cargar, bueno, instalar el paquete, cargar la librería, que eso es lo que hago acá, y escribir MapView. MapView es la función, y ponen dentro el objeto espacial que hayan creado. Como este objeto espacial no tiene sistema de proyección, me queda así como en blanco, no hace un mapa base, queda así como me puedo alejar y nunca veo si está en Chile, como en qué lugar está, y eso es porque no tiene proyección. Entonces es importante asignarle el sistema de proyección. Cuando los datos están en longitud y latitud, con esos nombres, longitud, latitud, y son mundiales, nosotros igual podemos ver los metadatos, pero siempre se asume que están en el CRS 4326, que es el de datos, latitud y longitud para todo el mundo. Ahí ahora yo lo proyecté, le di una ubicación en el espacio, ya no es un set de datos volando en la nada, y ahora cuando hago MapView de esos datos que están proyectados,
esos datos les aparecen en donde deben estar. Uy, me asusté que alguien puso ahí que no se veía. Pensé que había estado hablando sola todo este rato. Entonces, es importante la proyección, porque si no los datos no quedan en Chile, no quedan donde deben estar. Y lo otro que les quería contar es, por ejemplo, si yo confundiera longitud y lo pusiera latitud y longitud primero, eso también tiene un efecto en lo que yo voy a mirar. Y los datos me van a aparecer ahí, como en la Antártica. Entonces claramente estoy mal, como si mis datos son en Chile o debiesen aparecer en Chile, y veo esto, estoy mal. Entonces debo como corroborar lo que escribí, y casi siempre a mí me pasa mucho esto, que los datos quedan en ninguna parte, pero con el mapa base. Eso quiere decir que sí tienen proyección, pero que yo puse mal la longitud y la latitud. Así que, como les decía en un principio, los datos espaciales siempre es muy importante mirarlos, y asegurarnos que estén donde deban estar. Ya. Entonces ahora que tenemos nuestros datos y que están proyectados como datos espaciales, podemos empezar a hacer nuestro análisis de patrones de puntos. Algo importante es que los análisis como espaciales en R están como migrando un poco a que solo puedan ser hechos en coordenadas proyectadas, que se llaman, que son coordenadas en metros. ¿Por qué? Porque así como las distancias quedan mejor calculadas y todos los procesos quedan mejor calculados que cuando estamos en sistemas de proyecciones que están en grados. Entonces, cuando hacemos algo que está en grados y lo debiésemos poner en un sistema proyectado, nos va a tirar un error. Así que lo importante es trabajar siempre en metro. Quizá les estoy hablando en chino, pero si yo escribo data SP acá, y este set de datos es muy grande, entonces voy a seleccionar la columna Geometry, que es en donde están los datos espaciales. Pueden ver que dice que está en el sistema de proyección WGS84, y que son puntos. Y algo muy importante es que este sistema, el WGS84, está en grados. Entonces lo debemos transformar a un sistema que esté en metros. ¿Cómo transformamos de un sistema de proyección a otro? Lo hacemos con la función stTransform. Entonces voy a voy a generar un nuevo objeto que se va a llamar data sp. Le voy a poner UTM porque así se llaman como los sistemas proyectados, siempre los asociamos con UTM. Y lo que voy a hacer es que data SP es de espacial, lo voy a transformar con stTransform al sistema de coordenadas que yo elija. En Chile, los sistemas de coordenadas como más utilizados son el latitud y longitud, que ya habíamos visto, que era el 4326, y los UTM 18 y 19. En este caso, estos van a estar en el UTM 19. También pueden ocupar el 18, como que no hay problema siempre y cuando ocupen siempre el 18 o siempre el 19. Entonces lo vamos a transformar al UTM 19, que es el 32719. Y ahora, si es que ustedes van y dicen data SP UTM en Geometry, pueden ver aquí abajo que ya como que cambiaron por ahí las unidades. Ven que acá decía menos 71, ahora dice 259.482. Y es porque cambió a otro sistema. Y ahora dice que está en UTM zona 19. Esto igual se puede corroborar con una función que se llama stcrs. Entonces de data sp UTM pueden ver acá toda la información del sistema de proyección. Y acá pueden ver que las unidades están en metro. Por ahí dice metro, metro, metro. Y dice ahí también como el área en donde se utiliza. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y Perú.
y al final van a ver, y al inicio también, el EPSG, que es el 32719. Si hacemos lo mismo con el que teníamos originalmente, que es lo mismo, pero sin UTM, pueden ver que acá está en el 4326, pero que las unidades siempre son en grados. Grados. Y no alcanzo a ver acá, pero acá les dice que el área de uso es el mundo completo. ¿Ya? Entonces ahí hay como cosas que pueden ir mirando sobre los datos espaciales. Ya. Entonces, tengo mis datos, los descargué, los convertí a espacial y los transformé a un sistema proyectado. Ahora lo que necesito hacer es calcular cuál va a ser la ventana en la que yo voy a hacer este análisis. Entonces, para eso podría, no sé, ingresar un shapefile de comunas, por ejemplo, ya quiero solo en Valparaíso, o podría querer primero partir por la extensión de los puntos. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces le voy a llamar win, de window, para hacer esta ventana. Y eso se hace con los mismos datos. Entonces, data SP en UTM. Le tienen que sacar lo que se llama en datos espaciales como el BB-box, que es el bounding box, que también se le llama extensión. Con el paquete SF se hace con ST BB-box. Y esto les va a generar como un cuadrado, pero con solo los datos, por así decirlo, que genera el cuadrado. Y para que eso quede espacialmente, tienen que usar la función st as sfc. ¿Ya? Y con eso podría, por ejemplo, hacer nuevamente MapView, que lo voy a hacer acá. MapView de Windows, para saber cuál es la ventana que voy a usar. La ventana es todo esto. ¿Podría hacer MapView de dos cosas? Sí. Podría acá incluir una lista con la función list de los puntos de data SP en UTM y la ventana, y ahí puedo ver como mis datos con la ventana. Esta es como una forma fácil de hacerlo. Después igual podríamos como hacerle un buffer para que como que sea grande y los puntos que están en el borde no se pierdan, por así decirlo. Esos son como análisis que uno va haciendo. Ya, y ahora vamos como a la parte de estadística, todos estos datos espaciales. En la parte estadística lo que necesitamos hacer es el análisis de patrón de puntos. Y para eso vamos a usar la función, la librería spatstat, que nuevamente si no tienen instalado el paquete es con install.packages y el nombre es spatstat. Siempre lo escribo mal. Entonces acuérdense de escribirlo bien. Si les tira un error que el paquete no existe, es probablemente porque lo escribieron mal. Lo voy a copiar y pegar por si acaso. Spat de Spatial Stat. A veces uno le pone una S al final, pero no es con S. Ya. Entonces voy a leer este paquete. ¿Qué tiene el paquete SpatStat dentro? Muchos métodos para hacer estadística espacial. Del cual nosotros vamos a ver uno que es como el más simple. Y necesitamos, siempre para esto, recuerden que en este caso nos importaba solo las coordenadas y la ventanita en la que yo voy a hacer el análisis. Entonces, algo como que suelo hacer es decir que X, como la coordenada X, que voy a necesitar la coordenada y voy a necesitar el box, le voy a poner, que es la cajita. Entonces, para la coordenada X, ¿cómo puedo acceder a la coordenada X de un shapefile o de un objeto SF que tenga cargado? Eso se hace con la función st-coordinates. Y dentro debo poner el objeto, que en este caso es data sp en UTM. Y esto, si ustedes como que lo corren así, lo voy a asignar al objeto X y lo voy a mirar acá. Les va a decir que son dos números, el X, el Y.
Entonces, como necesito solo el X, voy a decir que necesito la primera columna solamente. Y para el Y, voy a copiar y pegar esto mismo y voy a decir que necesito la segunda columna. Para la cajita, es importante que este paquete funciona como con tipos de datos específicos. Entonces yo no puedo poner como el win que hice así normalmente. Debo poner algo que es un tipo de dato que es propio del paquete. Y hay una función que se llama as o win. O win, así, as o win. Y adentro debo poner la ventana que yo había hecho. Esto es solo para que quede como en la conformación del paquete, como la necesita el paquete. Y acá le voy a poner Spatial Point Patterns. No, se va a llamar igual que la función. Point Pattern 1, le voy a llamar así. Y vamos a necesitar hacer el patrón con la función PPP. Así se llama, PPP. Y esto necesita el X, ya va a ser mi X que ya hice, el Y, que es el Y que ya hice, y la ventana, que le llamé box. Y con eso, dice error PPP, no alcanzo a mirar, que el objeto Y no lo corrí. Ahora sí. Dice que mis coordenadas no tienen, vamos a correr nuevamente. Ya, ahí sí pasó. Creo que no había corrido el X tampoco. Entonces necesito el X, e Y y la caja. Y acá, por ejemplo, les va a decir que los datos contienen algunos puntos duplicados, pero no importa, son mensajes que nos tiran. Y esto lo podemos, la función plot nos sirve para ver qué hay allá adentro del PPP1. Y podemos ver que es una caja y un patrón de puntos solamente. También hay otras como cosas que pueden ver que son 360 puntos y que esto es el rectángulo que se hizo como caja. Entonces, como el patrón de puntos con la función PPP solo nos sirve como para meterlo dentro de otras cosas. Y para eso, para calcular el kernel de densidad que les mostraba, se hace con la función density. Le voy a poner kernel al objeto, voy a usar density de pp1. Súper importante que sea del pp1 y después voy a decir plot de kernel. Volví a correr algo que no era. Y ahí podemos ver que para esta ventana grande, por ejemplo, este sector era el que más estaba utilizado. Esto como que no está en vista dinámica, entonces a veces como que nos perdemos un poco. Y esto lo podemos ver en vista dinámica también. Pero para eso debemos transformar ese kernel a un raster, como stars, por ejemplo. Así que para eso voy a llamar a la librería stars. Voy a decir que el kernel, le voy a poner kernel stars, para que se entienda bien. Voy a decir que va a ser el kernel que acabo de hacer, y el paquete stars tiene una función que se llama st de stars o de st as stars, que igual que la función st as sf, pero esta es st as stars. Quiero que sea de este kernel. También le tengo que poner un CRS, que va a ser el que le puse, el 32719, y ahí voy a crear un objeto stars. Y ahora ese objeto lo puedo mirar con MapView de kernel stars. Dice que voy a poner este CRS por fuera con la función que a veces no resulta por dentro, con la función stset CRS. No sé. Ahí. Y ahora lo puedo mirar con MapView. ¿Cuál es como el problema de MapView? Que como estos valores son los que les decía en un principio, como que son tan chicos, que son como e elevado 2 elevado a la menos 8, el paquete de MapView como que los muestra como que fuesen solo ceros.
pero los colores sí, los colores notan como en dónde está. O sea, acá en Valparaíso, en este sector, en donde tenemos la mayor intensidad de uso. Cosas que podríamos hacer es como dejar nuestro kernel entre 0 y 1. Eso se los voy a incluir acá en lo que les va a quedar. Incluir kernel entre 0 y 1. Estoy un poco pasada del tiempo que habíamos acordado, pero les quiero mostrar lo último, que es la parte estadística, como la parte más estadística de esto, que es la función kdreplay, que es como, es un método que se basa en la distancia y mide la aglomeración de los patrones. Y ahí les dejé como todo lo que dice esta fuente, y lo que vamos a hacer es usar la función kest, que nos permite hacer el kdreplay. Entonces voy a hacer un objeto que se llama kdreplay y ocupo la función kest de el objeto del patrón, que es el pp1. Y también puedo hacer un plot de kdreplay. ¿Ya? Esto está así como sin parametrizar nada y todo, sin ningún parámetro. Pero lo que les quería explicar es que acá igual les dejé como más información sobre la interpretación de lo que estamos viendo. Pero, porque acá hay un montón de líneas como con catongos. Lo que hace, en teoría, lo que debiésemos como tener como en la forma más estándar de este problema es que esta línea, que es la azul que estamos viendo, que es la línea teórica, debiese estar así, una vertical. Así. No, eso no es una vertical, una diagonal, perdón. Y si nuestras líneas, que son diferentes formas de estimar el kdreplay, que es la negra, roja y verde, si es que esas pasan por encima del estimador teórico, es porque el patrón está agrupado. Y si es que pasa por debajo de la línea teórica, es porque el patrón no está agrupado, como que el patrón es aleatorio. ¿Cómo es eso? Porque podemos leer acá como la explicación de todo, pero también si es que ustedes imprimen el objeto que se llama kdreplay, pueden ver acá que dice TEO, de theoretical. Esa es la línea teórica, y se hace con una distribución Poisson. Esa es como la distribución teórica que debiesen tener nuestros puntos. Y hay tres formas de calcularla. Entonces, por ejemplo, esta, que es con una corrección de borde, que es la que ustedes están viendo en verde, es, por ejemplo, en este caso la que más como que se dispara un poco, porque la roja y la negra son, por ejemplo, son más cercanas, y eso es porque si miramos acá, como que en los bordes hay como menos, obviamente como que este set de datos está agrupado acá. Entonces hay un efecto o un no efecto en todo este sector de los bordes. Entonces a veces es una buena forma de saber cuándo debo como achicar, agrandar mi ventana, cuando este, que es el corregido por borde, está como escapado. En teoría las tres líneas deben estar muy pegaditas. A todo esto en el eje X va la distancia. Entonces podemos ver también que los puntos que están como más alejados del centro, por así decirlo, del kernel, o que están más alejados de otro punto, tienen esta corrección de borde mucho más dispersa que estas otras líneas que son estimación sin la corrección de borde. También está el ISO que ustedes ven, es con corrección isotrópica. Eso lo vamos a ver cuando veamos lo de variograma, pero como que existe un concepto también que es de isotropía, que es que los fenómenos no siempre van a ser iguales si es que los miramos desde diferentes direcciones. Entonces, si un fenómeno es isotrópico, en teoría desde todos los puntos de vista es el mismo o muy similar, mientras que si es que un evento o un proceso es anisotrópico, es que, por ejemplo, si lo miramos desde la dirección este-oeste,
se explica mucho más la variabilidad que si lo miramos desde otra dirección. Así que eso se explica mucho mejor con el kriging y los variogramas. Pero en general siempre se asume un poco que los procesos son isotrópicos, a no ser que sepamos muy bien que estos varían dependiendo del punto de vista del cual los observamos. Con eso termino. Todo esto va a estar disponible en un repositorio, que si es que hay preguntas por ahí, hoy hay hartas preguntas. Ya, voy a responder. La de asistente anónimo dice: la función de kernel debe cumplir algún requerimiento matemático, porque le recordó la función de densidad de probabilidad de un vector aleatorio de 2 dimensiones, y tal función debe integrar un soporte en el soporte, uno en el soporte del vector. En este caso, la función kernel lo que hace es calcular como la intensidad del espacio, y en general acá como que supuestos matemáticos no utilizamos mucho, como en su forma base, pero si les muestro acá como, de hecho la función density PPP le voy a poner acá para acceder a la ayuda de esa función, pueden ver que acá hay un montón como de diferentes como supuestos o argumentos que yo no utilicé. Por ejemplo, un argumento que se utiliza mucho es el argumento sigma, que nos permite ver los kernel como uno de sus problemas, que pueden ser muy visuales. Entonces, si ustedes le ponen como un sigma alto o bajo, puede variar mucho como la suavidad del kernel. Entonces esas son cosas que uno a veces varía. Pero por ejemplo, el kernel es visual. Y lo que hicimos, de hecho ven que el kernel, yo después no seguí utilizando como para hacer el K de Ripley, por ejemplo, no utilicé el kernel, sino que utilicé el patrón de puntos. Porque el kernel es algo que también podemos como ir parametrizando o ir cambiando un poco. Así que también les recomiendo, como si les interesa el tema, están muy metidos, ver todos los argumentos que tiene la función, que ahora yo no expliqué como ni un argumento aparte de los que ya había, solo les expliqué como la forma de hacerlo, pero hay muchos, y por lo general en R acá hay bastante explicación como matemática de las cosas. Entonces si ustedes navegan acá pueden encontrar incluso información matemática que yo no encontraba como ni en los libros. Se encuentra mucho en la ayuda de R, porque la persona que hace la función se tiene que leer todos esos libros, resume un poco cuando genera el método y luego te pone todo eso en la ayuda, ojalá de una forma más simplificada. De hecho, ven, acá hay mucha ayuda, y luego al final nos pone como las referencias. Entonces es muy útil leerse la ayuda para cachar como todo el tema de la parametrización. Si alguien dice ahí que si vamos a compartir la grabación, sí. Ahí me preguntan qué bibliografía, las que les mostré como en las diapositivas, y la ayuda de las funciones. Yo he aprendido mucho leyendo la ayuda de las funciones. ¿Alguien me recomienda bases de datos de enfermedades o insectos que recomiende? Puedes buscar en GBIF si hay bases de datos como... De hecho, pueden haber de insectos. Pero a mí me pasó que, por ejemplo, noté que insectos como de tipo agrícola, por así decirlo, plagas agrícolas, no hay en GBIF. Porque en general como que a las plagas no se las como considera mucho como biodiversidad. Entonces GBIF tiene como un sentido más de biodiversidad, pero podría encontrar en GBIF, y si no, tendría que buscar yo ahí si es que hay alguna base de datos de insectos. Si alguien me pregunta ahí que cómo se interpreta si las curvas de K de Ripley se intersectan con el teórico, en general, cuando tenemos como un patrón que es muy poco aleatorio o muy sistemático, así como si tuviéramos unas cajitas, la curva, no la teórica, la curva que sacamos acá estimada, no se parece realmente porque no es suavizada, pero es como una escalerita, pero queda sobre la línea azul. De hecho, les puedo dejar como ahí un chunk de código
de cómo lo haríamos como si fuese algo que no es aleatorio, algo que es muy sistemático. Y ahí se intercepta con la línea, pero no es exactamente igual a la línea teórica, sino que es como más como en sentido como de escalera, así. No está suavizada. Quizás pueden encontrar datos. Mira, ahí están dando algunos bases de datos de bichitos, pusieron, de entomofauna. Sí. ¿Alguien más tiene preguntas? Si es que nadie más tiene preguntas, por ahí estoy mirando. Si alguien más escribe, voy a ordenar un poco esta carpeta para subírsela. Solamente para los que están preguntando por el video y la grabación, va a estar disponible en el canal de YouTube de la SOCHE, todos los mini cursos que han grabado en lista. Y también vamos a disponibilizar el material y el acceso al material en la página web una vez que esté finalizando la información. Sí. Sí, no sé si alguien más tiene preguntas, igual me gustaría como, no sé qué canal sería el mejor, o me podrían escribir igual a mi correo, sí. Si es que les gustaría ver como algo en específico, no prometo cómo hacer un ejemplo específico de su área de estudio, pero también para guiar un poco, porque al principio le decía como a Ale, que este es un tema muy, muy, muy amplio, muy, muy amplio. Y hay métodos, yo creo que como en toda la estadística, métodos específicos para diferentes usos y diferentes tipos de datos y diferentes aplicaciones. Entonces me costó un poco como centrarme en enseñarles algo que fuese como de interés general y que les ayudara como a entender todas estas cosas. Pero también, si es que tienen alguna petición, me la pueden hacer. Si alguien me pregunta así como, ¿cuál es el objetivo final de esto? Por ejemplo, en este caso del análisis de patrón de puntos, nos interesa a veces, por ejemplo, saber si, primero, el patrón que yo veo, esa es como una pregunta, el patrón que yo veo, ¿es verdad? ¿Es realmente un patrón o es algo que mi ojo me están engañando? Primero, saber si es que existe un patrón en los datos. También podemos saber si es que los datos realmente se agrupan, como en qué lugares se agrupan. Por ejemplo, yo ocupo harto este tema como del kernel para, por ejemplo, análisis como de ocupación de hogar de especies animales, por ejemplo. Hay una investigación en donde a los zorros se capturan, no sé, 10 zorros, algunos machos, hembras, quizás cachorros, se les pone un dispositivo en el que se hace como, se pone un GPS en donde podemos traquear en qué lugares, por qué lugares se mueve este zorro. Después todos esos datos llegan y una forma de analizarlo es con un kernel, para saber en qué ámbitos y lugares del espacio se movió más ese zorro o utilizó más ese ambiente. También vi por ahí aplicaciones, por ejemplo, de esto, como las que les decía en algún momento, como analizar, por ejemplo, 4 tipos de cosas. Veía por ahí como diferentes tipos como de violaciones a la seguridad pública. Por ejemplo, robos a mano armada o ebrios en la calle y accidentes de tránsito. Y se le hacía un análisis de kernel a cada una de estas variables y luego uno puede como sumar todos estos kernel y saber como en qué lugar o si existe como algún tipo de ocupación del espacio que nos dé cuenta como de gente ebria que choca autos y que roba en ciertos lugares. Y ahí podríamos decir, oye, a lo mejor son los mismos ebrios que chocan y roban, o a lo mejor no. Entonces, ese tipo como de cosas se pueden hacer con este tipo de análisis de kernel. Ahí me preguntan a alguien, habiendo tantos paquetes, libros, ¿cómo eliges cuál es el mejor? Eso es súper como difícil. Yo siempre digo que
tienes que seguir como a un gurú. Por eso les dejaba, alguien en estos días en Twitter me llamó a mí como gurú de los mapas, pero por eso les dejaba yo como a estas personas, creo que cerré la presentación, que son como si te interesan temas de salud, debieses ver investigaciones de una persona experta en salud que trabaje con R o con Python si te interesa Python, y ver, por ejemplo, qué paquete utiliza, si es que ha desarrollado algún paquete. Entonces, por ejemplo, acá, no sé, voy a buscar a Paula Moraga, que es la persona que les decía en salud, tiene un sitio web. Entonces acá, por ejemplo, tiene libros que ella ha escrito, que está que es sobre modelación y visualización de análisis de salud con Shiny. Y también pueden ir acá, todas las personas que como que hacen harto de ciencia abierta, tienen como este sector de teaching, y pueden ver como videos de ella explicando sus investigaciones, lo que hace. Y también aquí abajo pueden ver como todas sus talleres gratuitos que tiene, o que hizo alguna vez, todo el material. Entonces, por ejemplo, yo con ella asistí a que era el de R-Ladies Lima, Perú, en donde hay un notebook, está acá el video, y también acá pueden acceder al notebook con todo el análisis que ella hizo en salud. Entonces, por ejemplo, viste acá en salud, ella ocupa este paquete, que es el Spatial Epi, que debe ser de Epidemiology. Entonces, esa es como mi forma de aproximarme un poco a qué paquete usar o qué libros leer. Es como siguiendo a alguien que hace investigación sobre el tema y comparte. De hecho, ven acá que ella también como enseña bastantes cosas, hace mapas dinámicos con R. Y analiza con otros métodos estadísticos específicos para datos de salud. Alguien me pregunta dónde puedo encontrar bases de datos geoespaciales médicos. No tengo idea. Tendría que buscar, consultar por ahí si es que alguien sabe. Pero es bueno también como encontrar nuestros propios caminos por ahí. A lo mejor existen, a lo mejor no. Algo que tienen los datos geoespaciales médicos es que por todo este tema como de la privacidad del paciente, muchas veces no tenemos como la información completa. A veces tenemos solo datos agregados, por ejemplo, a nivel del hospital completo o a nivel de la comuna en la que viven las personas que tienen cierta enfermedad, que era lo que pasaba con el COVID acá en Chile, que no decían en esta casa, en tal comuna, en tal dirección hay una persona con COVID, sino que se hacía un cuadrante en donde decían hay 20 personas con COVID en este sector. Entonces ahí como los datos geoespaciales médicos tienen incluso otros tipos de métodos, porque no tenemos la información puntual, casi siempre. Tenemos información más agregada. Alguien me pregunta ahí que podrían utilizar R-INLA para modelamiento espacial de enfermedades en áreas pequeñas. Yo creo que sí. Lo que sí tendrías como que ver... el problema no siempre es que el área sea pequeña, es que los datos sean pequeños. O sea, a veces tenemos muy pocos datos. Acá en estadística espacial también se usa esto como de que no puedes hacer modelos con 4 datos o con 10. Tienes que ya tener como por sobre 30 datos. Entonces, a veces lo que ocurre es que en áreas pequeñas tenemos pocos datos. Entonces, no es tan importante como el tamaño del área, sino que el tamaño de los datos. Sí, alguien me dice ahí si en el GitHub subiré el repositorio. Sí, subiré todo ordenadito y con cosas como que se me ocurran durante la tarde. Alguien me pregunta que cómo se crean estos cuadernos como el de la profesora Moraga. Este está hecho con R Markdown. Si es que ustedes en RStudio van acá, pueden usar R Notebook o R Markdown. Y acá se les va a abrir un archivo HTML en el que pueden escribir tanto texto plano, que es esto, como chunks que se llaman de código, que es el mismo que yo estaba utilizando acá, que les mostraba, pero yo lo hice en la librería nueva, como les contaba, que es Quarto. Esto les entrega un archivo HTML.
Y eso lo pueden subir a GitHub, que es lo que voy a hacer con todos estos archivos HTML, y que les queda así, por ejemplo. Acá tienen la tabla de contenidos, todo lo que hicimos, y acá va quedando el código. Así que es con eso, con R Markdown, o si te quieres como actualizar, con cuarto, se llama, cuarto con Q. Alguien me pregunta ahí si sabe si hay algún reemplazo para los paquetes GOR y Random Fields. Específicamente no sé si va a haber como reemplazo, porque depende como de los mantenedores principales de los paquetes. Entonces no sé si van a seguir, como, porque como que toda la parte espacial de R va a migrar, como que se va a dejar de utilizar un paquete que utilizaban todas las librerías espaciales, que era el paquete RGDAL. Se va como a actualizar todo eso, y el paquete RGDAL y un montón de otros paquetes más antiguos van a dejar de tener soporte. Entonces se les pidió como a todos los mantenedores que, no sé, en un plazo como de 2 o 3 años, pudieran actualizar los paquetes. Pero hacer un paquete, esto es software libre, conlleva mucho tiempo, muchos quebraderos de cabeza, y a veces no es tan fácil como cambiar un paquete que uno ya tiene listo. Así que no sé si va a haber algún reemplazo para esos paquetes, para el GeoArt y para el Random Fields, así como que los reemplace completamente. Habría que buscar como los métodos si es que están en otro paquete. ¿Alguien más? Si alguien me pregunta ahí qué tipo de técnicas recomiendas para datos con los COVID con desagregación a nivel de municipio. Les voy a dejar, creo, no sé si es en el libro de Spatial Data Science o en otro en el que leí, el que nos enseñan un poco como cuál es la perspectiva que debemos utilizar cuando tenemos los datos agregados como a nivel de municipio. Les voy a dejar ahí un link. Si alguien pregunta, alguien dice ahí como si puedes combinar, como combinando Distill, R Markdown, Bookdown y R Markdown. Sí, pero no es tan complejo. Como que los libros, por ejemplo, están en Bookdown, y estos otros como talleres casi siempre están en Markdown. No hay que necesariamente ocupar Distill. ¿Cuál es mejor cuarto de Sharingan? Esto merece una entrevista ya. ¡Ay, qué difícil pregunta! Porque solo ayer me cambié a cuarto. Pero algo que me gustó de cuarto es que puede, como que se incorporó mucho mejor la forma de estructurar las figuras, por ejemplo, que eso en Sharingan no estaba, como que había que hackear un poquito como con otro tipo de código como el HTML y el CSS para como poner las figuras como, no sé, 2 acá, 4 acá y de esa forma. Entonces con cuarto como que se facilitó eso, como el layout de figuras. Así que eso me gustó, pero en general se ocupan igual. Pero me gusta Sharingan por su nombre ñoño. ¿Es cierto que RStudio cambiará de nombre? La compañía RStudio va a cambiar de nombre, o ya cambió, pero va a ser oficial a partir de octubre. Se va a llamar POSIT. Pero dijeron que el editor de código que que utilizamos no va a cambiar. Se va a seguir llamando RStudio, pero la compañía se va a llamar POSIT. Ya, esas eran todas las preguntas misceláneas, creo. ¿No me preguntas? No, parece que no hay más preguntas, fueron bastantes. Muy misceláneo. Muy bien, así es, para que nos actualice de todo lo que está pasando también con R y RStudio, sí. efectivamente. Les recomiendo Bueno, usar Twitter, aunque quizá en este momento en Chile está un poco como feo Twitter, está lleno de odio, pero una muy buena forma de enterarse si siguen a las personas como que están metidas en este mundo, una muy buena forma de enterarse de todo, de paquetes nuevos, de talleres, de cursos. Así que si quieren usar Twitter, pueden usarlo. Les recomiendo. Sí, sigan el Twitter de la Soche también, @Soche. Bueno,
y agradecer a Steph, ¿cierto?, por esta primera sesión de este mini curso de estadística espacial con R. Como siempre, Steph, muy claro, muy entretenido, muy bien preparado para nuestra audiencia, que es variada. Así que muy contentas y contentos de tenerte acá. Y tal como dijo Steph, en la próxima sesión vamos a ver tópicos un poco más relacionados con otro tipo de modelos, Steph, si no... Sí, me gustaría como explicarle un poco lo de variograma y Kriging, que debiese ser más fácil, no más fácil, más rápido. Y también me gustaría como que hiciéramos un ejemplo que está en el libro Geocomputation with R, pero con datos como reales, de aprendizaje automático, usando métodos como Machine Learning, pero Machine Learning. todo es modelo lineal. Sí, efectivamente, todo es estadística. Sí, todo es estadística. Así que eso... bueno, así que próxima semana nos volvemos a encontrar en sochi.cl, también van a encontrar la grabación, el link también con el material de Steph, también en su GitHub lo van a poder encontrar, y que se suscriban al canal de YouTube de la Sochi para que puedan ver la grabación. Bueno, ¿alguna otra, Inés? No sé si estás por ahí. No, ¿Alguna otra solamente información? recordarles que en YouTube nos encuentran como Sociedad Chilena Estadística, y bueno, toda la información va a estar disponible en las redes sociales también. Eso. Bueno, muchas gracias a Steph y a todos los participantes, que en algún momento llegamos a 116. Así que nos vemos la próxima semana para seguir aprendiendo de estadística espacial. Nos vemos. Chao. Nos Muchas vemos. gracias. Cuídense. Gracias. Chau. Gracias a ustedes. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Gracias.